Espinosa, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Lo primero que queríamos consultarle en este caso era con relación a la situación o las ausencias que había presentado Betsy Chávez en las audiencias. La última vez que ella se presenta ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fue el viernes 24 de octubre. Luego de la sesión del 31, por ejemplo, ya no se había presentado, no se había presentado tampoco su nuevo certificado médico que acredite que seguía, por ejemplo, enferma. A ella, por ejemplo, le hago la pregunta, ¿se le debía o se le podía declarar reo contumaz? A una persona solo se le puede declarar reo contumaz, que significa librar en su contra una orden de captura para que la policía la ubique, la lleve al Poder Judicial y afronte el juicio, no para que vaya presa, Ujú. solo en el caso en el que sea necesario que Betsy Chávez rinda su declaración en juicio y no esté presente, porque para todas las demás situaciones, Betsy Chávez podía estar perfectamente representada por su defensa. Es decir, no es obligatorio que un acusado vaya a juicio cuando no se necesita, digamos, su presencia física para su declaración. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Carlos. ¿Usted considera que que se configuran, perdón, todos los aspectos o requisitos para considerar que Betsy Chávez ha sido una perseguida política en el Perú de acuerdo al desarrollo del juicio mismo? Bueno, sí, en realidad la calificación de persecución política, delito político, hecho o motivo político que sustenta el asilo que le otorga el Mm. Estado asilante, en este caso en México, en realidad corresponde a México. Para México, digamos, no es novedad que han habido ciertos hechos a partir del 7 de diciembre del 2022 que consideran pues que hay una persecución política en el Perú con graves y fuertes violaciones al debido proceso. Por eso que en su momento se sustentó el asilo a la primera dama y a sus hijos. Pero, Yo creo que esto es la línea de continuación de ello, ¿no? pero doctor, a su criterio, ¿usted cree que se han eh, dado justamente estos excesos en el juicio contra, sobre todo, Betsy Chávez? Yo creo que sí, porque ¿Cuáles, se por les está ejemplo? juzgando, bueno, claramente una violación al principio de legalidad, porque se está juzgando a un conjunto de personas por un hecho que no es delito. Ujú. Yo siempre he dicho, el caso contra Pedro Castillo, contra Betsy Chávez y los demás, es un hecho en donde hay gente que está purgando prisión. Hubo gente que la purgó por un hecho que no es delito según la ley. Tiene que reformarse el Código Penal para que se pueda castigar de esa manera y ni así porque tendría que hacerse una aplicación retroactiva. Entonces, ya ese solo hecho justifica una grave violación al debido proceso, porque nadie puede ser procesado siquiera por un hecho que no es delito. Ujú. Doctor Espinosa, y para que todos nuestros oyentes y televidentes tengan el panorama sumamente claro, ¿quiénes sí pueden solicitar un asilo político y quiénes no? ¿Bajo qué condiciones? El asilo político básicamente es una protección de los derechos humanos que otorga un Estado para poder cubrir, digamos, o asegurar los derechos de la persona que está siendo perseguida en la vía penal por hechos que no son delitos, sino más bien por hechos de persecución política, por delitos políticos, es decir, por disidencia, por oposición, por pensar distinto al gobierno. Entonces, para esos casos se presenta la figura del asilo, que no se regula, ojo, bajo la ley interna. O sea, no importa lo que el derecho peruano prescriba, se regula bajo el derecho internacional público, específicamente bajo el derecho internacional de refugio y asilo, que para nuestro caso está regulado bajo una convención de asilo diplomático en 1954. Ahora, doctor, no sé, tengo entendido que ya la Corte Suprema dijo en su momento que era delito de rebelión y ahora también siendo procesada por conspiración. ¿Es así? Si lo que la Corte Suprema ha dicho es que digamos, no correspondía amparar, por ejemplo, un pedido de excepción de improcedencia de acción, porque a criterio de la Corte Suprema sí se reunirían los elementos de estos delitos, es así.
¿Qué es, perdón, improcedencia de acción para que la gente lo entienda? Quiere decir, es un pedido en donde la defensa señala Ujú. que aquello que me estás imputando, atribuyendo, en realidad no es delito. En este caso no sería delito de rebelión. La Corte Suprema rechazó el pedido. Entonces sí hay delito de rebelión, por, por lo que ha dicho la Suprema. Más Digamos, conspiración. La Corte Suprema ahí se equivoca, porque Ya. para Ah, el bueno. Código Penal peruano, una rebelión significa alzarse en armas consumada. Una tentativa significaría empezar a alzarse en armas y no terminar de hacerlo, y una conspiración de rebelión es tomar acuerdo para rebelarse, y ese acuerdo tampoco ha sido establecido. Fue la Entonces, sala no hay de forma de César rebelión. San Martín, si no me equivoco, la que... Así es, Ujú. la sala del doctor César San Martín. O sea, para usted, el doctor San Martín está equivocado. Con respeto, creo que en este criterio y concretamente en el caso está equivocado. Vale. Entonces, en conclusión, se podría decir que no existen los elementos y que este asilo político que ha solicitado Betsy Chávez, y en todo caso ya está ella además en la embajada, está dentro del marco de la protección que ella ha podido, digamos, sustentar de manera ordenada, si lo podemos decir de alguna manera. Yo creo que sí, porque además voy a tomar acá un elemento que es importante, no solo la violación al principio de legalidad penal, aquí hay que recordar que el propio Tribunal Constitucional reconoció que Betsy Chávez estuvo sometido a una detención arbitraria porque el sistema de justicia peruano falló, ampliándole la prisión cuando ya se había vencido la prisión original. Ese es un elemento más que, a mi modo de ver, ha decantado para que el Estado mexicano le otorgue asilo. Doctor, hay quienes consideran que con esta decisión de Betsy Chávez implícitamente está reconociendo su culpabilidad y también de paso perjudicará en el juicio al propio Pedro Castillo. ¿Qué opina al respecto? No, yo creo que no, porque lo que va a pasar ahora es que básicamente se le va a reservar el juicio a Betsy Chávez, se abre un expediente aparte, el juicio continúa y no tendría por qué afectar eh, el asilo de Betsy Chávez a la situación de Pedro Castillo concretamente, ni tampoco tendría que suponer un reconocimiento de responsabilidad, porque el asilo básicamente es Perú, un Estado que me cobije, que me protege porque en mi país no hay garantías y se me está persiguiendo por un hecho que no es delito, sino por motivos políticos. Bueno, lo que pasa es que ella en algún momento y en una entrevista dice que es inocente y que no le teme a la cárcel. Ah, eso es cierto. Bueno, ahí hay, digamos, una contradicción en su declaración, porque además recordemos que ella sostiene que su prisión fue injusta en la medida que no había riesgo de fuga, porque ella en ningún momento se estaba yendo a la Embajada de México a asilarse. Él lo dice textualmente. Ahora está haciendo todo lo contrario. Es una contradicción de ella, concretamente, que tendría que afectar su situación y no trascender hacia la de Pedro Castillo. Claro, doctor, ¿no considera usted que esta situación de rehuir a la justicia es vergonzoso? Porque no es el primer caso que hay, ¿cierto?, de quienes han sido autoridades o que han acompañado autoridades que están en estos momentos gozando del asilo político y de esa manera no son pasibles de sanción ante la justicia, porque la justicia los puede condenar, pero ellos están tranquilamente en otro país gozando del asilo. Pero, bueno, acá hay que ser claros, ¿no? Este es un caso que va a cumplir 2 años. O sea, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, en realidad nuestro sistema de justicia puede demorar hasta 2 años por jugar un caso que en su momento fue considerado de flagrancia, o sea, de evidente delito y responsabilidad. ¿Por qué demoramos tanto? Eso ocasiona este tipo de situaciones. Por otro lado, el asilo es finalmente el ejercicio regular de un derecho de la persona. Si se pide o no, ya corresponde al Estado asilante Ujú. calificar si se reúnen los requisitos, ¿no? Yo creo que está fallando el sistema de justicia por demorar un caso que para ellos supuestamente es evidente. Bueno, doctor Benji Perfecto. Espinosa, abogado penalista, quien en su momento ejerció la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, muchas gracias por su participación en la rotativa del aire. Tenga usted muy buenos días. Bienvenido siempre. Muy buenos días. Muchas gracias.